Nace en La Libertad, departamento de Chontales, el 11 de noviembre de 1945. Político y líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional, ocupa el cargo de primer mandatario desde el 10 de enero de 2007. Daniel Ortega, presidente de la República de Nicaragua. Gracias, querido compañero, presidente, comandante Hugo Chávez. Nuestro reconocimiento al esfuerzo que desarrolla la Revolución Bolivariana y el esfuerzo personal, toda la dedicación. Yo diría que el presidente Hugo Chávez se ha entregado de lleno, con alma, vida y corazón, como suele decirse, con alma, vida y corazón, a la creación de esta comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, que no es más que la voluntad de nuestros pueblos. O sea, no es posible pensar en la CELAC ignorando lo que ha significado la lucha de los pueblos latinoamericanos y caribeños a lo largo de nuestra historia. Pueblos que han sabido ser solidarios aún teniendo gobiernos que tiranizaban a esos pueblos. Pueblos que han sabido hermanarse con revoluciones justas, socialistas, como la Revolución Cubana, aun cuando los gobernantes latinoamericanos decretaban la expulsión de Cuba de la Organización de Estados Americanos. Y pienso que este es un momento de alegría, es un momento de victoria, porque precisamente al crearse esta comunidad de estados latinoamericanos, estamos demostrando que la América Latina y Caribeña de hoy ya no es aquella América Latina y Caribeña que facilitaba soldados para invadir República Dominicana, que la América Latina y Caribeña de hoy ya no es aquella América Latina que facilitaba sus territorios para invadir a Cuba. Y ha sido una batalla, y sigue siendo una batalla. Habían quienes apostaban que no se hacía realidad esta comunidad de estados latinoamericanos. Y se ha hecho realidad, se está haciendo realidad. Aquí, en la tierra del libertador Simón Bolívar. Y se hace realidad cuando en el mundo quienes tiranizan el planeta, porque estamos sometidos a una tiranía y estamos luchando contra esa tiranía, contra la tiranía económica, contra la tiranía militar, contra la tiranía política de los imperios que se lanzaron allá en el norte de África contra Libia con todas sus fuerzas, simplemente con el ánimo de intentar destruir un proyecto de unidad africano y aún más allá, africano con América Latina. Eso es lo que queda claro con la brutal embestida de la OTAN en contra de Libia, el asesinato cobarde y brutal
de su presidente legítimo, Muammar Gaddafi. Y está claro que los imperios, en medio de sus crisis, buscando recursos, adueñarse de recursos estratégicos, sentían que la unidad de Estados africanos, la Organización de Estados Africanos, que venía caminando con todo el respaldo de los pueblos africanos y sobre todo con el respaldo total de Libia, ellos pensaban que significaba una amenaza porque la unidad africana significaba la defensa de los recursos de los pueblos africanos y que la mejor manera de acabar con ese derecho de los pueblos africanos de defender sus recursos, de explotar sus recursos, era yendo a atentar contra la unidad africana. Esto lo que nos deja claro es que estamos en un mundo donde ya las potencias que se precian de ser muy civilizadas, muy democráticas, no tienen ningún rubor para cometer crímenes de lesa humanidad. ¿Y quién los puede juzgar a ellos? Cuando son ellos los que controlan los tribunales que han instalado para juzgar a quienes ellos consideran pertinentes juzgar en función de sus propios intereses. Pero no es perfecto el imperio, los imperios, la tiranía del capitalismo no es perfecta. Y prueba de ello es que, si bien es cierto, venía funcionando el modelo en tanto a concentrar la riqueza en unos pocos y multiplicar la pobreza en las inmensas mayorías, en los últimos años, a partir del año 2008, la crisis económica empezó a sacudir a las metrópolis, y sacudió primero a la gran metrópoli y luego se ha trasladado a las otras grandes metrópolis en Europa. Se ha trasladado a la Unión Europea. Y recuerdo que siempre, cuando se trataba de hablar de la unidad de América Latina y el Caribe, de nuestra parte señalábamos que viéramos cómo los países desarrollados se unían, como se había unido la Unión Europea. Yo diría que ahora podemos decir que estamos empezando este proceso de unidad. La unidad nos dice que es importante tomar en cuenta la experiencia de la Unión Europea en cuanto a no someter el proceso de unidad latinoamericana y caribeña, no someterla al dictado de los mercados, ni al dictado de los especuladores financieros. Tenemos que someterlo a la soberanía de los intereses de la comunidad latinoamericana y caribeña. Creo que a la par de este hecho tan trascendental, que es una gran victoria, esta es una victoria de nuestros pueblos y es una derrota para las fuerzas que apostaban en contra de la unidad y que apostaban por la división de América Latina y que seguirán apostando por la división de América Latina. Claro que sí. Y estamos todos aquí reunidos, estoy convencido, precisamente porque nuestros pueblos han luchado utilizando las múltiples formas de lucha, las múltiples modalidades de lucha que
han dejado millones de mártires a lo largo y ancho de América Latina y el Caribe. Pero esa sangre derramada ha ido abriendo espacios en las diferentes naciones latinoamericanas, en las diferentes regiones latinoamericanas, y ha ido llevándonos al diálogo, y del diálogo llevándonos a acuerdos, y de los acuerdos llevándonos a la creación de esta comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Nuestros saludos para todos los hermanos, jefes de Estado, primeros ministros, que participan en esta fundación, en este nacimiento de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. 33 naciones caribeñas y latinoamericanas. Falta una nación. Como lo dije, en Trinidad y Tobago. Allá en Trinidad y Tobago, grandes ausentes, Cuba y Puerto Rico. Aquí, Cuba está presente, gracias a su heroísmo, gracias a su lucha, gracias a su tenacidad, gracias a su solidaridad y a su generosidad, donde Fidel ha sido un maestro practicando la solidaridad, practicando la justicia. Y estamos 33, pero falta Puerto Rico. Y estoy seguro que más temprano que tarde Puerto Rico se incorporará a esta comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Nosotros indiscutiblemente que dependemos de una voluntad de sobrevivencia, porque a final de cuentas los que están dictando las políticas en el mundo y nosotros lidiando por desarrollar nuestros proyectos en el campo económico, en el campo social, pero los que dictan la política mundial ponen en riesgo nuestra agenda, ponen en riesgo nuestros resultados, ponen en riesgo los frutos alcanzados. Y ahí que aquí es un asunto de sobrevivencia para todas las economías latinoamericanas y caribeñas, independientemente de la composición de las mismas. Y pienso que sería muy importante encontrar aquellos elementos que potencian a UNASUR. ¿Cuáles son los elementos que más potencian a UNASUR? ¿Cuáles son los elementos que más unen a UNASUR? Y poder compartir esos elementos que potencian y unen a UNASUR, poder compartirlos con la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. ¿Cuáles son aquellos elementos que potencian y unen a la comunidad mesoamericana? ¿Cuáles son aquellos elementos que nos dinamizan, que nos acercan, que nos unen? Y igualmente traerlos a la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. ¿Cuáles son aquellos elementos que unen, dinamizan, acercan al CARICOM? Y traerlos también
a la comunidad de estados latinoamericanos. ¿Y cuáles son los elementos que unen, movilizan a los pueblos que estamos asociados en Petrocaribe y en el ALBA? ¿Cuáles son esos elementos? ¿Cuántos de estas prácticas que tenemos en el ALBA y tenemos en Petrocaribe, cuántas de estas prácticas podemos llevarlas a la CELAC? ¿Cuántas de las prácticas de UNASUR podemos llevarlas a la CELAC? ¿Cuántas de las del CARICOM podemos llevarlas a la CELAC? ¿Cuántas de Mesoamérica podemos llevarlas a la CELAC? ¿Cuántas del ALBA? ¿Cuántas de Petrocaribe podemos llevarlas a la CELAC? Estoy seguro que si hacemos una selección de todos los elementos positivos, es decir, aquello que ha permitido ir fijando estos procesos de integración subregionales y los trasladamos a este proceso de integración regional, entonces convertimos a la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños en una potencia. Estoy seguro que la convertimos en una potencia y estaremos en mejores condiciones de lidiar frente a la tiranía del capitalismo global, que imponen las reglas de los mercados, que imponen la dictadura de los mercados, que imponen la dictadura del capital financiero especulativo. Y tendremos que seguir librando múltiples batallas, batallas como las que tenemos que librar contra el narcotráfico y el crimen organizado. Y me detengo en este tema que lo abordó a profundidad el presidente Santos, que lo ha abordado a profundidad el presidente Felipe Calderón, por razones obvias, y que lo tenemos que abordar también con una enorme preocupación los países centroamericanos, porque estamos siendo víctimas también. Pero ¿dónde está la raíz del narcotráfico y el crimen organizado? ¿Dónde está la raíz? La raíz está en ese polo gravitacional que significa el consumo. Y ese polo gravitacional que significa el consumo se encuentra en los países del norte, y en nuestra región, en la región de las Américas, se encuentra en los Estados Unidos de Norteamérica. Esa es la realidad, ahí se encuentra. Entonces, ¿cuántos esfuerzos, cuánta sangre derramada, cuántos recursos invertidos? Y el problema continúa. Y estoy seguro que no bastarán recursos, por mucho que se multipliquen, ni bastará más sangre derramada, por mucho que se derrame, en la región centroamericana, en Mesoamérica, mientras continúe el consumo en el norte, en los Estados Unidos. Y ahí los Estados Unidos son los responsables no somos los países que somos monitoreados por los Estados Unidos y somos calificados por los Estados Unidos. No, el que tiene que ser monitoreado, el que tiene que ser calificado, son los Estados Unidos de Norteamérica, porque ahí está el consumo. Si el consumo desaparece, desapareció el narcotráfico y desapareció el crimen organizado. Por lo tanto, creo que ahí tenemos un tema donde yo diría que prácticamente se han agotado ya las conferencias sobre la materia. La última conferencia la tuvimos en Guatemala. Conferencia de la región centroamericana, de Mesoamérica, participando también los Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, y decimos más recursos, y pueden llegar más recursos materiales,
pero es que no se va a resolver el problema mientras no se ataque el consumo. Y ahí está la raíz del problema, atacando el consumo. Por lo tanto, pienso que, si bien es cierto, este tema afecta en más o menor medida a países latinoamericanos y caribeños, es un tema de la CELAC, y lo recogemos en esta reunión. Pero creo que tenemos que empezar a llamar con toda claridad a los Estados Unidos de Norteamérica a que tome las medidas que debe tomar, porque tienen los recursos, tienen la potencia, tienen la inteligencia, tienen la tecnología, las medidas que deben de tomar. ¿Para qué? Para reducir y acabar con el consumo en los Estados Unidos de Norteamérica. Y entonces sí, vamos a respirar y no vamos a estar ahí buscando planes de ningún tipo que nos traigan financiamiento para combatir el narcotráfico, o que a través del narcotráfico nos quieran instalar fuerzas militares en nuestros países o bases militares en nuestros países. Quiero decir que al saludar este nacimiento de la Comunidad de Estados Latinoamericanos, pienso, quizás como dice a veces el presidente Hugo Chávez, una idea loca, pero una idea loca que viene desde Bolívar y que la recogió Sandino y la redactó en el Supremo Sueño de Bolívar, allá en el año 1928, en las montañas de la Segovia, cuando estaba alzado frente a la intervención yanqui. Ahí Sandino escribió el Supremo Sueño de Bolívar, y la realización del Supremo Sueño de Bolívar, y entre otras cosas planteaba algo que me parece que sería fácil, relativamente fácil de implementar, y que tendría un enorme impacto en la dirección que señalaba el compañero presidente José Mojica, a las juventudes latinoamericanas. ¿Por qué no una ciudadanía con un pasaporte latinoamericano para toda la juventud latinoamericana, para todos los estudiantes latinoamericanos, de universidades, estudiantes latinoamericanos de las secundarias, estudiantes latinoamericanos de la primaria? Es una forma de motivar más a nuestra juventud y comprometer más a nuestra juventud en esta lucha que apenas sí está empezando. Estamos en una nueva posición. Al final logramos ocupar una posición. Ahora vamos a avanzar, y para avanzar, ¿por qué no? Entre otras cosas concretas que tenemos que trabajar, lógicamente, como aquí bien se está planteando en los diferentes documentos, la estructura de la comunidad. ¿Por qué no facilitarle la ciudadanía latinoamericana y su pasaporte latinoamericano a todas las juventudes de América Latina y el Caribe, o del Caribe y América Latina? Idea, entre otras tantas que podrán surgir. Y quiero tomar un poquito más de tiempo, me va a disculpar, pero no puedo dejar de hablar de acontecimientos en Nicaragua. El día 6 de noviembre del año 1928, en Nicaragua se realizaron elecciones en las que el Consejo Supremo Electoral eran tropas norteamericanas, oficiales norteamericanos, y en donde todos los organismos electorales territoriales
donde se depositaba el voto, donde se contaba el voto, eran oficiales norteamericanos. O sea, las tropas norteamericanas realizando elecciones libres en Nicaragua, elecciones libres, democráticas en Nicaragua. 1928, Nicaragua ocupada y Estados Unidos presidente. Ya no podemos imaginar qué tipo de presidente habrá salido ahí. De ahí salió un presidente. Da la casualidad que el 6 de noviembre de este año 2011 realizamos elecciones, pero ya no manejadas por las tropas norteamericanas, sino por el pueblo nicaragüense. Y en estas elecciones, bueno, alcanzamos una victoria que nos dio el 62.6%, 62.6%, que no es más que el reconocimiento del pueblo a todo el esfuerzo, a todo el trabajo que se vino desarrollando del año 2007 a la fecha, en el campo social y en el campo popular y en el campo de la macroeconomía. Con el famoso gallo pinto se alegran las mesas de los hogares de Nicaragua. Mucho arroz blanco mezclado con frijoles rojos, fritos y refritos con la sazón casera, hacen de este plato el preferido de los nicaragüenses. Gallo pinto, plato típico de Nicaragua, con el sabor de nuestros pueblos. Nicaragua. La bandera de Nicaragua está compuesta por dos franjas de color azul cobalto que significan que el territorio está bañado por dos océanos, el Atlántico y el Pacífico, y una franja blanca que representa el territorio de la nación y simboliza la pureza de la patria. Consigue su independencia el 15 de septiembre de 1821. Nicaragua, cristiana, socialista y solidaria.